Ahora empiezo a grabar. Ya. Vamos a esperar que empiece a grabar. Un poquitito. Recording in progress. Ok. Ya. Ahora sí, ¿está grabando? Sí, está grabando. Perfecto. Vamos a hacer una pausa alrededor de las 10 de la mañana, ¿ya? Para que después retomemos y terminemos la clase de hoy. Insisto, son dos presentaciones, ¿sí? Instrumentos de salud familiar 1 y 2, ¿ya? Fundamentalmente en esta primera parte me gustaría que pongan mucha atención porque son los instrumentos clásicos que aplicamos en el modelo de salud familiar y comunitaria. Recuerden que el modelo MAIS, atención de salud familiar y comunitaria, atención integral, es un modelo que nos exige tener una mirada integral en el abordaje de las familias. Recordemos que la salud y enfermedad es un proceso multidimensional en permanente continuidad y cambio que se da en la familia. La persona que está sana, la persona que está enferma o la persona que está en tránsito a sanarse o a enfermarse, está en un contexto familiar determinado. Cada uno de nosotros lo hemos conversado, lo hemos analizado, tiene un contexto familiar que nos explica, que nos define, que determina nuestro nivel, nuestro estado de salud. De salud, un concepto entendido como las múltiples dimensiones que lo constituyen, ¿no? No solo lo biomédico, lo biológico, también lo emocional, lo mental, lo ecológico, lo social, lo económico, ¿m? Lo espiritual, lo cognitivo. Todas las dimensiones que la persona o que definen a una persona, ¿cierto?, se ven involucrados en el proceso de salud y enfermedad. Y por cierto, también va a definir lo que ocurra en este proceso, la familia en la cual yo me encuentro o en la cual yo me he formado, en donde yo he nacido, en donde yo me he criado. Recuerden lo potente y fundamental que la familia implica para la persona que tengo al frente. Cada vez que como matronas y matrones estemos frente a una embarazada, a una gestante, sí, lo primero que me pregunta si podemos exponer, sí, los primeros tres grupos que se inscriban en el chat, esos son los que van a exponer. No se preocupen de eso, ¿ya? No me lo pregunten, solo se anotan, ¿ya? 3 o 4, ahí vamos a ver lo que alcanzamos. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Lo que ocurre en la familia es lo que explica en gran medida lo que le ocurre a la persona. Y nosotros, como matronas y matrones, en el nivel de atención que estemos, primario, secundario, terciario, tenemos que tenerlo siempre presente. ¿Ok? Si estamos en el parto, atendiendo un parto, lo que piense, los temores, los miedos, las esperanzas que esa mujer que está en trabajo de parto tenga, está definido en gran medida por la familia que fue su soporte, ¿no? Que fue su historia. Entonces el enfoque de salud familiar, por cierto, es fundamental en la atención primaria, pero no es en el único nivel que lo debemos tener presente. También en el nivel secundario. Si como matrona está trabajando en la unidad de patología de cuello, o en la unidad de oncología, o ginecología oncológica, o en la unidad de alto riesgo obstétrico, y viene esa embarazada de alto riesgo, ¿cierto? Uno nunca debe perder el enfoque para poder tomar decisiones, para poder abordar de una manera humana, integradora a esta usuaria, a esta persona que tenemos al frente. No solo la mujer que está en trabajo de parto, también la pareja que está afuera esperando. También es un integrante de este contexto familiar que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a conocer, cómo vamos a adentrarnos en la familia a través de instrumentos? Los instrumentos, por definición, sirven para medir, para evaluar, para constatar. Entonces, manejar operativamente los instrumentos es muy importante. Y por supuesto,
esta es una clase introductoria. Recuerden ustedes, tenemos que ir estudiando, adentrándonos en la teoría específica de cada uno de los instrumentos. Y por supuesto, la práctica, ¿cierto? La práctica clínica en la aplicación de estos instrumentos nos va a dar una habilidad y nos va a entregar competencias para hacerlo de la manera más efectiva posible. Cuando hablo de efectividad, hablo de una atención de calidad, una aplicación del instrumento de una manera sistemática, de calidad, oportuna, ¿cierto? Y sobre todo humanizada. Bueno, y vamos a empezar primero por el clásico de los clásicos. Genograma. Aquí tenemos un arbolito, ¿cierto? En donde más de alguno de nosotros ha visto, ¿cierto?, lo que es un árbol genealógico. Cuando uno quiere saber la historia, de dónde venimos, ¿cierto? ¿Quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos? Bueno, muchas veces los que construyen un árbol genealógico va definiendo o mostrando o evidenciando esta historia a través de las distintas generaciones hasta llegar al actual. Genograma viene de una diagramación gráfica de un árbol genealógico, es decir, de las distintas generaciones. Es una representación gráfica de un árbol familiar. En donde aquí, por ejemplo, en el tronco tenemos la familia actual o la persona que estamos estudiando, y hacia atrás o hacia arriba las ramas más gruesas y después las más delgadas nos van mostrando la historia hacia el pasado. ¿De dónde viene la persona? Que es nuestro objeto de abordaje, de estudio. Este modelo gráfico nos permite recopilar, juntar información acerca de los miembros de la familia. Y no solo información de los miembros de la familia, sino que aquí es muy importante el otro elemento, las formas de relacionarse. Cuando uno hace un genograma, nunca lo olviden, por favor, muy importante lo que le estoy diciendo, al menos tiene que escrutar e investigar 3 generaciones. La actual, del caso índice, o de la persona que tenemos al frente, sus padres y sus abuelos. ¿Ok? Bueno, si agregamos una cuarta generación, por ejemplo, si estamos hablando de una gestante que tiene hijos, por supuesto que debemos incluir a los hijos. Ahí tendríamos los hijos, la gestante o la mujer climatérica, da lo mismo, es un ejemplo, y los padres, por supuesto su pareja si la tienen, y los padres de ambos. Ahí tenemos 3 generaciones. Si queremos poner 4 generaciones, mejor aún, pero a lo menos 3 generaciones. Recuerden, aquí se recopila información acerca de los miembros, es decir, quiénes la constituyen y cómo estos miembros o integrantes se relacionan. Es decir, no lo olviden, nos permite conocer la estructura familiar, cómo está compuesta, y nos permite conocer la dinámica familiar, cómo se relaciona. Es una representación tangible y gráfica de la familia. Por supuesto, esta representación gráfica puede ir cambiando en el tiempo. En un genograma podemos tener una gestante de 38 semanas y si actualizamos el genograma 2 meses después, este bebé que era feto, que no ha nacido en el día de hoy, en 2 meses más o en un mes más va a haber nacido y va a estar representado gráficamente en el genograma. Por eso uno sugiere que el genograma se haga con un lápiz que permita ir modificándolo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Alguna pregunta?
siempre háganlo con lápiz de mina o de grafito, en la cual puedan, ¿cierto?, ir modificándolo. Porque claro, cuando uno trabaja en la atención primaria, en donde habitualmente aplica estos instrumentos, es el equipo de cabecera o equipo de sector que se encarga de abordar la familia. Por lo tanto, si tenemos un adolescente que es nuestro objeto de estudio o caso índice, la matrona seguramente le va a hacer el genograma en alguna oportunidad. Recuerden siempre poner la fecha al pie del genograma, por ejemplo, 13 de octubre de 2021, porque ese genograma que está ahí, que ustedes grafican, tiene un momento histórico y le ponen la fecha. Si después este genograma va a la psicóloga, porque esta chica, adolescente, que si yo está con problemas de consumo de alcohol o de drogas, por ejemplo, o está en una situación de riesgo de salud sexual, y va al asistente social, y ella se da cuenta que llegó a vivir otra persona, va a actualizar el genograma y debe cambiar la fecha al pie de página. ¿Ya? O puede poner abajo la fecha nueva, de manera tal que se sepa por cualquier integrante del equipo de cabecera que este genograma fue actualizado. Por eso se recomienda realizarlo con lápiz de grafito, porque un genograma, no es la idea que hagan un genograma, después venga el asistente social en un segundo contacto, haga un segundo genograma, no, debe trabajar sobre el genograma que ya está. Es igual que una ficha clínica electrónica que se va actualizando, o una ficha clínica de papel. ¿Ok? Por eso háganlo con lápiz y grafito. Y siempre poniendo la fecha abajo. Cuando le pidamos un cronograma, si no tiene fecha, uno inmediatamente no le queda para nada claro cuándo fue realizado. ¿Qué momento refleja de la vida o ciclo vital individual o familiar de esa persona o de la familia en su conjunto? Como recién decía, este instrumento de diagnóstico puede ser compartido entre los integrantes del equipo de sector o equipo de cabecera. Es lo mismo. Puede ser completado y actualizado en diferentes momentos, pero deben ir poniendo la fecha. Aquí tenemos, contemos las generaciones en este cronograma. A ver, cuéntenle ustedes, me dicen, ¿cuántas generaciones? Cada línea horizontal, cada nivel es una generación. ¿Cuántas generaciones ven? A ver. ¿Alguien que se atreva? Sí. 5, dice Minoska. ¿Sí? 5. 5, dice Saray. Contemos. Esto es genograma de muchas generaciones. Basta con 3, ¿ah? O 4 si quieren, ¿no? Eso queda a criterio de ustedes. Miren, aquí tenemos una generación, aquí, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer. Acá tenemos otra generación. Este cuadrito, no se confunda, este cuadrito está más abajo porque da origen a otra pareja acá. ¿Ya? Pero este cuadrito que está aquí, que es un hombre, es parte de estos hermanos, de estos 4 miembros que están aquí. Es decir, esta pareja tuvo 5 hijos. ¿Ok? ¿Me siguen? Repítame por el micrófono si me siguen, para yo tenerlo claro. Sí, profesor, sí se entiende. Ya. Yo lo voy a explicar bien con calma esto para que lo vayan entendiendo claro. Después lo vamos a ir viendo en detalle, pero aquí se ve el mouse, ¿cierto? ¿Se ve el mouse que estoy moviendo? Sí, profe. Perfecto. Aquí tenemos una generación, acá tenemos otra generación. Repito, esta persona es hermano de esta persona. Aquí lo único que se hizo fue alargar la línea porque es más fácil dibujar la pareja que se formó acá, este hombre con esta mujer, de dibujarla en un plano un poquito inferior. Eso lo hace uno para representar de manera gráfica, de mejor manera, ¿ya? Es una forma bastante correcta de hacerlo. Acá hay otra generación, misma generación, con una hija. Aquí no está dibujado la otra figura, así que puede ser que si se lo olvidó estén los otros hijos ahí, ¿no? Entonces, tenemos una generación, 2 generaciones, ¿ya? Con esta y esta.
Repito, porque esta que está aquí es la misma que está acá. Acá tenemos hijos de estas 3 generaciones, ¿ya? Acá tenemos 4 generaciones, 5 generaciones y 6 generaciones. Tenemos 6, a lo menos. ¿Ya? Pero lo que yo quiero que les quede claro es que ustedes al mirar esta figura, si la sabemos leer y sobre todo si la sabemos graficar de una manera adecuada, a simple vista vamos a tener claro, ¿cierto? La estructura, en este caso, la estructura de esta familia con sus generaciones. ¿Ok? Después lo vamos a decir de nuevo, pero si se fijan, este es el caso índice. Siempre se marca con doble línea, en este caso doble círculo porque es mujer, y si es el varón el caso índice, se marca con doble línea o doble cuadrado si es hombre. Otra forma es con una flecha, también se ve en algunos casos, ¿no? Aquí mirando nos damos cuenta que este es el caso objeto de estudio. A esta mujer se le aplicó el genograma, se le consultó. Por supuesto, para actualizarlo, si la persona a la cual le estamos haciendo no maneja muy bien la información, las generaciones para atrás, uno siempre recibe apoyo de la mamá, de la pareja, o de la abuela que esté presente. Recuerda que este es un instrumento que se va actualizando. Uno no lo termina necesariamente en una sola, en un solo contacto, en un solo control o en una sola visita domiciliaria, sea cual sea la prestación en la cual hagamos el genograma. Uno puede avanzar en él y después lo puede ir actualizando en la medida que los datos que faltan, el caso índice los consulta, los pregunta. Identifica patrones biomédicos y psicosociales. ¿Qué significan patrones biomédicos y psicosociales? ¿Quién me podría dar una opinión? Patrones biomédicos y psicosociales. ¿Qué se le ocurre? Un ejemplo, por último. ¿Alguna ¿Alguien patología que pueda ser hereditaria? Bien, ahí está el patrón biomédico, una patología. Por ejemplo, ¿qué patología se le ocurre a usted? Que uno puede identificar estos patrones. ¿El cáncer de mamas? Muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, Jennifer. Ya. Gracias, Jennifer. Muy bien. Cáncer de mama, por ejemplo, en la abuela. Después la mamá tuvo cáncer de mama. Bueno, obviamente esa hija tiene que preocuparse. Patrón, ¿qué significa cuando hablamos de un patrón biomédico o patrón psicosocial? ¿Qué hablamos cuando hablamos de patrón? ¿A qué nos referimos? Situaciones que se repiten en más de una ocasión. Muy bien, excelente, excelente. Cuando hablamos de patrones son situaciones, características o circunstancias que se van repitiendo, en este caso, de generación en generación. A veces se repiten, a veces no. Un problema puede ser un problema o un patrón o una situación o característica puede saltar de una generación a la subsiguiente, no a la siguiente. Por ejemplo, no sé, la abuela tenía por ejemplo, la abuela tenía un trastorno de coagulación, hemofilia, y después la nieta es la que tiene hemofilia. O a veces se van repitiendo. ¿Qué patrón psicosocial podríamos encontrar, por ejemplo? Psicosocial, que afecta el ámbito psicológico y social. Y que se van repitiendo muchas veces de generación en generación. Uno lo ve, uno lo ha escuchado. ¿Depresión? Muy bien, la depresión. ¿Qué otra circunstancia psicosocial podríamos ver que se repite? Que ahora en pandemia ha aumentado mucho. O problemática psicosocial. Sí, la pobreza, Karina, es una condición socioeconómica que en general puede irse repitiendo. No siempre, pero puede irse repitiendo. ¿Qué otra cosa que como matrona podemos ver nosotros y que, le pasó a la mamá y ahora le está pasando a la hija? Psicosocial me refiero.
¿Qué se le ocurre? Sin miedo, chiquillos, aquí estamos en proceso de aprendizaje. Los hábitos también, dice Karina, por supuesto, los hábitos se aprenden en la familia. Los buenos hábitos y los malos hábitos, ¿cierto? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué patrón psicosocial podemos escuchar en una chica adolescente? ¿Ah? Y que se repite hacia atrás. ¿O se puede repetir? ¿Alguien que pueda atreverse a opinar? No sé si será profe, pero el embarazo adolescente. Muy bien, en el mismo estaba pensando yo. Muy bien. A veces se repite el embarazo adolescente. ¿Quién dijo eso? ¿Nombre? Daniela. Excelente, Daniela, excelente. Sí, se repite, a veces no, a veces no. Pero recuerden, el embarazo en la adolescente, habitualmente una chica que queda embarazada a los 15 años, es muy poco probable que siga con esa pareja. Muy poco probable. Por lo tanto, esa pareja no va a estar presente en toda la crianza de ese niño o niña, en este caso de esta niña. Y si no está presente la pareja, puede ser, hay un mayor riesgo claramente de que haya un trastorno socioafectivo, salud mental o salud emocional. Y eso de alguna manera influye en este bebé, en esta niña y en esta adolescente después, en sus relaciones afectivas o amorosas. Y eso tiende a haber mayor riesgo de que esta niña se vuelva a embarazar, porque hay patrones que se repiten, pero no por arte de magia, sino porque las relaciones emocionales, la maduración, ya, y los procesos de socialización, de relacionarse con el otro, se complejizan, se alteran cuando no está presente la figura paterna. En general, por supuesto que hay excepciones. Por supuesto que si un padre no está presente, por supuesto que puede haber una paterna que lo reemplace, un abuelo, un tío, ¿no? O una nueva pareja. Pero el riesgo es mayor. Y eso hace que el riesgo de embarazo después sea mayor. Claramente la ausencia de la madre, que decir, y del padre en la crianza, de vida del niño y hasta la adolescencia, tienen un impacto que no siempre se maneja de una manera adecuada. Otro problema clásico, el consumo de alcohol, también se repite como patrón psicosocial. La violencia intrafamiliar, los problemas graves de convivencia de pareja, por ejemplo, la infidelidad. Muchas veces son patrones que el hijo lo aprende el padre. El tabaquismo, aquí alguien dijo los malos hábitos, el tabaquismo, el consumo de alcohol o el consumo perjudicial. Cada familia, recuerden, es un mundo. Y este mundo en general conforma y constituye al ser humano que se forma dentro de ella. Y esos patrones se van repitiendo. ¿A cuántos de ustedes, a ver, que alguien me diga, a cuántos de ustedes que no le han dicho, oye, tiene el mismo genio que tu padre? Tienes la misma personalidad que tu madre. ¿A quién le han dicho? A ver. Inoca, ¿a ti te han dicho? ¿Qué te han dicho? A ver, cuéntanos. Me han dicho que soy igual de gruñona que mi madre. Igual de gruñona que tu madre, ¿te fijas? ¿Y eso por qué? No es porque necesariamente se hereda en algún gen gruñón, digámoslo, sino porque hay un modelo de crianza, de relacionarse, de comunicarse, que se aprende desde la primera infancia. Por eso el sistema Chile Crece Contigo es tan importante, tan hermoso, porque aborda la primera infancia antes de que el infante o el niño llegue a la vida. Es decir, se aborda en el embarazo. Entonces, los modelos de comunicación, de resolución de conflictos se aprenden en la familia.
Entonces, a todos nos han dicho, como dice Karina, a todos nos han dicho, oye, tiene el mismo gesto que tu papá, camina igual que tu mamá. Y cuando la mamá le dice a una de ustedes, oye, el genio que te gastáis, ¿usted qué le dice? Bueno, salí a ti nomás, po. ¿O no? Sí. Sí, pues. Por eso los patrones biomédicos y psicosociales en el ámbito psicológico, emocional y social, ¿cierto? Se van repitiendo y uno tiene que ir buscando esos patrones. Sitúa el problema actual en un contexto histórico, obviamente. ¿Por qué? Porque el genograma nos va entregando mucha información. De ahí vamos a ir viendo cuál. ¿Ya? Orientas a los factores de riesgo, por supuesto. Los factores de riesgo, si hay obesidad en la adolescente, bueno, probablemente veamos obesidad en la mamá o en la abuela. O si esa niña se cría con la abuela, seguramente la abuelita si entendía que ser gordito es estar sano y ser flaco es estar enfermo, probablemente desde guaguita le sobrealimentaba a este niño o niña que ahora es una adolescente. O a lo mejor es una estudiante de obstetricia o un profesor de la carrera que a lo mejor lo criaron así. ¿Se fijan? Los factores de riesgo y los factores protectores en una familia, uno lo puede evidenciar en el genograma. Permite conocer entonces a la persona en el contexto familiar. Lo que le pasa a ella está determinado muy probablemente por su mamá, por su papá, por su pareja y por su hijo. ¿Para qué decir lo que le pasa al hijo? O cómo él se comporta con ella, que es su pareja, está determinado por cómo se comportaba el papá de él y la mamá con la mamá de él. ¿Sí? ¿Para qué sirve el genograma? Mucho, sirve mucho, mucho. Te ayuda al usuario a entender su propia dinámica familiar. No solamente ayuda al profesional, a la persona que lo aplica, sino que también a la persona que es objeto de abordaje o estudio, porque va entendiendo al mirarse gráficamente cómo funciona su familia. Permite también a la familia y a otros integrantes a mirarse de una nueva manera. Y esto también baja el nivel de ansiedad o de estrés del usuario y su familia. Porque al mirarse, logra entender algunas cosas. Por último, se de eso o le hace sentido y desde ahí puede establecer nuevas dinámicas, nuevos modos de comunicarse y desde ahí puede encontrar la solución a muchos de los problemas, sobre todo en el ámbito psicosocial. Porque nos había detenido a ver el bosque, a ver todo el conjunto. Y eso permiten los instrumentos de salud familiar cuando uno lo comparte con la persona objeto de estudio o caso índice. ¿Sí? Estructura familiar. Vemos el tipo de familia, ¿cierto? Si una familia nuclear, extendida. Vemos los subsistemas, el conyugal de los padres, el parental, es decir, el conyugal de la relación entre la pareja, sea cual sea mismo sexo o distinto sexo. Parental, es decir, de la pareja con los hijos, cómo se relacionan, ya sea el padre con los hijos y la madre con los hijos. Fraternal, cómo se relacionan los hermanos. Y filial, un poco lo mismo, digamos, cómo se relacionan los hijos con los padres. Nos permite entonces saber qué tipo de familia tengo y los distintos subsistemas. Eso es la estructura familiar. ¿En qué etapa del ciclo vital familiar? Recuerden lo que les enseñaron. El ciclo vital familiar, la etapa, se define, según Duval, por el hijo mayor, si es que está presente el hijo mayor. Entonces, al ver el hijo mayor, vamos a saber qué etapa está. Si el hijo está en etapa de adolescencia, estamos en una familia de ciclo vital familiar con hijos adolescentes, y así sucesivamente. Si no hay hijos, bueno, estamos en etapa de conformación de la pareja, ¿no? Y así. Si los hijos se están yendo o se fueron, etapa de nido vacío. Al ver el genograma nos permite entonces definir
o conocer la etapa del ciclo vital en que se encuentran. Y lo que ya habíamos dicho, patrones de repetición a través de las distintas generaciones. También a través del genograma vemos eventos de la vida y funcionamiento familiar, eventos importantes que ocurren. Y también cómo funciona la familia, cómo se relacionan los integrantes de la misma. Y ahí también podemos ver patrones de relación familiar, donde vemos díadas o duplas, triangulaciones, y podemos evidenciar, ¿cierto?, situaciones de equilibrio o desequilibrio familiar, según las crisis que estén ocurriendo en el momento o que hayan ocurrido recién. Por ejemplo, si murió el padre o si murió un hijo, o si el padre quedó cesante hace poco, o si se hubo un incendio. Bueno, una epidemia, qué decir. ¿Sí? ¿Qué requisitos previos importantes? No solo para construir un genograma, ¿no? Obviamente, para la atención, para relacionarse con el otro. Un clima de respeto, importante un clima de respeto, de confianza, un clima cálido. Y explicitar la confidencialidad. ¿Qué significa explicitar? Decirle claramente a la persona que lo que vamos a conversar, una vez que le explique lo que es el genograma, mire señora María Paz, lo que vamos a hacer ahora es una representación gráfica de su familia que se llama genograma. Es como una especie de árbol genealógico. Y todo lo que vamos a conversar va a ser absolutamente confidencial. Obviamente, como todo lo que ocurre en la interacción entre una funcionaria de salud, matrona, y su usuario o caso índice, en este caso. Un clima cálido, mirar a los ojos, saludar, escuchar, tomarse la pausa, contener si que la señora o la persona se desborda, explicar lo que se va a hacer y por qué y para qué sirve. Explicar que se usan símbolos. Y para ello hay que crear este clima, porque si no creamos este clima de calidez, de confianza, de confidencialidad, nos vamos a facilitar la expresión de pensamientos y emociones. Porque a través de los pensamientos y las emociones, del lenguaje no verbal que vaya fluyendo en la aplicación de cualquier instrumento, sea genograma u otro, nosotros no nos vamos a dar cuenta de que hay una expresión de pena, de rabia, de no sé, de introspección. No vamos a verificar las emociones, debemos permitir que fluyan. Facilitar la o las conexiones de situaciones o significados que el paciente pueda realizar. Facilitar que ellos expliquen, no tenemos que interpretar. Ah, ¿esto significa esto, señora María Paz? No, eso no lo tenemos que hacer. Que ellos expresen y nosotros vamos registrando esa información. Y por supuesto, lo hemos dicho hasta el cansancio, nunca emitir juicios. Jamás. Con mayúscula. Jamás. Acá tenemos un grupo familiar extenso, muchos integrantes, ¿cierto? Pues seguramente aquí hay mamá, papá, tíos, abuelos, hermanos, primos, sobrinas, sobrinos, pareja. Tenemos un grupo grande en la familia. ¿Ya? Tenemos que definir el usuario o caso índice, que es la persona objeto de estudio, con la cual vamos a construir el genograma. Es válido también recibir apoyo de otros integrantes de la familia que se encuentren ahí. Una vez que ya uno cuando está aplicando un genograma, no
habitualmente no está solo con la persona, están en la cocina o en el living, en una mesita, ¿cierto? Y habitualmente pasa la mamá, el papá o la pareja, y ellos entregan mucha información, sobre todo de estructura, es decir, qué edad tiene el papá, el abuelo, la suegra, ¿cierto? Qué hábitos tenía, todos esos datos. Es importante cuando uno va recogiendo los datos de la estructura de la familia, que es válido que participen. Pero ojo, en los datos de relaciones, cómo se relacionan, de la dinámica, ahí es importante saber la opinión del caso índice, porque cada integrante de la familia, como vamos a ver después, puede tener una percepción distinta. Por supuesto que una opinión también que puedan dar al pasar la pareja es válida, porque a veces recuerda o complementa lo que dice el caso índice. Eso uno lo va aprendiendo con el tiempo. Pero hay que definir el caso índice. Símbolos. ¿No? En el caso índice se pone el género, hay un símbolo para el género, después lo vamos a ver, ¿cierto? El año que nace y el año que fallece. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Ven? El hombre de género masculino, cuadrado, mujer, círculo. Género. Bueno, este es un concepto que está en constante cambio, así que es un desafío para los equipos definir cuando una persona, ¿cierto? Trans, por ejemplo, se siente, porque tenemos que tener enfoque de género. Entonces, ahí el equipo debe definir, ¿cierto? En el caso hay sugerencias, ¿no? Pero en el caso de que una persona se considere, siendo sexo biológico mujer, se considere género masculino, hay que tomar una definición al respecto. Hay algunas sugerencias ahí que después lo vamos a ver. ¿Ya? El caso índice, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Si el caso índice es un hombre o el varón, se pone doble cuadrado. Si es mujer, doble círculo. El fallecimiento, una cruz. ¿Sí? Una cruz. Y la edad en que falleció. Uno puede poner el año que nació y un guión y el año que fallece también. Es válido. O la edad que falleció. Siempre es mejor poner, ¿cierto? Si uno pone la edad y pone el año que nació o el año que murió, ahí uno puede tener la información más completa. Recuerden, el genograma uno puede ir completándolo a la medida que se va teniendo distintos contactos con la persona. Por ejemplo, si tenemos un integrante, un hombre, uno pone el cuadrado, ¿cierto? La edad, por ejemplo, 27 años. Adentro y abajo el nombre. No el nombre completo, sino el nombre de pila. José, Juan, María, Daniela, qué sé yo, ¿no? Acá ponen los acontecimientos vitales y acá ponen los problemas de salud o los hábitos. A la derecha que se puede poner, por ejemplo, no sé, cardiopatía, alcoholismo, consumo de droga, cáncer, hipertensión, diabetes, obesidad. Y aquí a la izquierda puede poner los acontecimientos vitales, no sé, por ejemplo, cesantía. Si esta persona murió, puede poner también la causa de la muerte. Divorcio, separación, accidente grave. Cualquier acontecimiento vital. ¿A qué llamamos acontecimiento vital? Algún, digamos, suceso que impacta a la persona y por supuesto va a impactar a la familia. Que no necesariamente es un problema o condición de salud. Estos van acá. Los problemas de salud y los factores de riesgo o los hábitos, ¿no? Acá. A la derecha del cuadrado. Y acá el año que nació y el año que murió. Si no ha muerto, está vivo, obviamente poner el año que nació y un guión. Y la edad. Si murió el 2020, ponen el año que nació, por ejemplo, el año 1990, y acá el año que murió, 2020, y acá ponen
30, la edad que tenía a morir, y la cruz. O el abuelo, por ejemplo, que uno lo va a encontrar harto en las generaciones mayores, donde más de alguno de los abuelos ya ha fallecido. Si falleció de un infarto o de una cirrosis hepática, porque tenía un consumo problemático de alcohol o alcoholismo, como se decía antes. Uno pone en el caso del abuelo eso, porque después pueden ser patrones que se pueden ir repitiendo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Alexis, no es Alexis Sánchez, claramente. Alexis, 32 años, es diabético y el nacimiento de su primer hijo. O cesantía, no sé, marzo 2021, por ejemplo. Por ejemplo. O UCI, COVID, septiembre de 2021 o 2020. Por ejemplo, cualquier acontecimiento vital. O viudez, tal fecha. ¿Me siguen hasta ahí? Repito, ¿me siguen? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá tenemos, ¿cierto? El embarazo. Así se grafica embarazo con un triángulo a continuación de la línea que sale de la persona que está embarazada. Y acá puedes poner 3M. De 3 meses, 7M. Si lo hacen un poquito más grande, podrían poner 14S, 14 semanas. Como ustedes quieran. Pero que se entienda. Acá ponemos una pérdida reproductiva. Un aborto espontáneo, por ejemplo, o un aborto inducido o provocado. No es habitual que refieran los abortos producidos, inducidos o provocados, porque hasta hace poco tiempo el aborto no era completamente ilegal. Ahora hay interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, ¿no? Y podemos encontrar un aborto provocado, pero por las 3 causales. La muerte al nacer también, ¿ya? Niño o niña. Esta línea sale, ¿cierto?, de la unión de una pareja. Después vamos a ver. Matrimonio y convivencia, o cuando no hay matrimonio legal. Ahora está el acuerdo de la unión civil. Después se está legislando ahora sobre el matrimonio en pareja del mismo sexo. ¿Ya? Acuerdo de unión civil, o podrían ustedes también dejarlo igual como matrimonio, porque tiene, el que está vigente ahora tiene características muy similares a un matrimonio, solo que no se llama matrimonio. ¿Ya? Y ustedes pueden poner el año en que ocurrió el matrimonio. Acá pareciera que es la edad, ¿no? Pero es mejor poner el año. Recuerden, línea continua, convivencia, línea discontinua. ¿Ok? Acá tenemos los quiebres en una pareja. La separación, una línea. El divorcio, ahora que existe, 2 líneas. ¿Ok? Entonces aquí ponen matrimonio, el año, separación y divorcio. Aquí pareciera que a los 22, a los 28, a los 40, ¿ya? Pero lo mejor poner el año. ¿Por qué? Porque estos 22, uno podría decir, bueno, pero ¿de quién los 22 años de quién? De él, de ella. Bueno, si el caso índice, uno pudiera ser válido que al poner la edad que ocurre, es la edad que le ocurrió el hecho al caso índice, si que este fuera el caso índice. Aquí no lo sabemos porque no tiene doble círculo o doble cuadrado. Entonces, sería válido poner así también, ¿ya? La edad que le ocurre al caso índice. Por ejemplo, acá se casó, porque este es un matrimonio, se casó a los 22 años y se separó a los 28 años. ¿Quién? El caso índice. Si ponemos el año, también vamos a ver qué edad tenía, por supuesto. Porque acá arriba esta mujer tenemos cuando nació, ¿cierto? Y el hombre también. En este caso, sin ver esto, sabemos que es un matrimonio, que hubo una separación.
Acá es un matrimonio que hubo un divorcio. Por supuesto, es convivencia, no puede haber divorcio, porque el divorcio es solamente cuando hay matrimonio. Entonces, aquí hablamos siempre de separación. Y deben preguntar eso, ¿ya? Su pareja, ¿están casados? No hemos casado por la iglesia. Ya, pero por el civil, el registro civil se casa. Ah, sí, nos casamos por el civil. Pero nunca hicimos un matrimonio por la iglesia, nunca hicimos fiesta. Hay que preguntar bien si están. Cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando del acto civil, ¿no? Ante un ministro, en este caso, habitualmente el registro civil. Bueno, ahora ya con algunos años con el acuerdo de unión civil, podemos encontrar perfectamente dos mujeres que tienen un acuerdo de unión civil o prontamente ya matrimonio y después pueden estar separados por una línea o divorciados con dos, si que hay un vínculo legal previo. Esto es importante cuando nos vamos a encontrar una persona, en este caso un hombre que ha tenido 3 parejas consecutivas, se supone, ¿no? Si ustedes ven un genograma, por ejemplo, de Elizabeth Taylor, ella tiene una actriz antigua, ya falleció, ¿ya? Ella tiene varios matrimonios, ¿sabes? Como 7 matrimonios. De hecho, en los textos sobre genograma aparece su genograma de Elizabeth Taylor, ¿ya? Y se casó con Richard Barton, se divorció de Richard Barton y después se volvió a casar con Richard Barton. Así que hacer ese genograma debe ser una odisea. Esta persona a los 55 se casó con esta mujer, porque esta línea continua, y se divorció a los 59. Después se enamoró de nuevo y se casó en vez de matrimonio a los 60 años, esta persona, con esta mujer, y se divorció a los 70 años. Y se divorció, pero como no podía estar solo y cree firmemente en el matrimonio, se volvió a casar a los 80 años, y parece que el hombre de mal genio, no sé, algún problema tiene, porque es muy raro esto, se separó a los 83. Entonces, siempre se pone más cerca de él la primera pareja que tuvo, ya sea convivencia o matrimonio, con los hijos acá, porque salen de esta relación, después la segunda pareja, con los hijos acá de esta pareja, y después la tercera pareja al final, con los hijos acá que tuvo con esta pareja. Siempre la pareja más reciente o actual al final. Es decir, desde lo más antiguo a lo más actual. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Por eso que tiene que hacerse con lápiz de mina, porque muchas veces uno va corrigiendo, porque no le alcanzó la hoja, los puso muy juntos, no alcanzó a meter a los hijos. Entonces uno lo va haciendo con lápiz de mina, no tan cargado, sino que más o menos suave, en una hoja que lleva adicional a los registros, ¿no? Y ahí lo va después llenando. Eso es pura práctica. Si acá se casó con esta pareja y después se casó, y después convivió acá, entonces con esta pareja, este hombre convivió con esta pareja, esta línea que va de aquí a acá es discontinua. Si aquí se casó con esta pareja, aquí se separó, obviamente, se casó, esta línea es continua. Recuerden, cuando hay matrimonio es continua, cuando hay convivencia es discontinua. Vamos a encontrar mucha convivencia en la actualidad. La minoría de las parejas se casan. Dicen que es caro casarse. Si uno quiere hacer una fiesta. ¿Sí? Y cuando hay, no sé, cuando hay una infidelidad y tienen hijos, ¿en qué parte se colocaría? Buena pregunta, como dijo el tutututu, buena pregunta. Deben ponerse hijos, deben poner la infidelidad en el momento histórico, en la secuencia histórica donde ocurrió, cuando te entregan la información.
aunque haya sido algo casual, si fue casual o fue no sé, una relación habitualmente así, no un amante, por ejemplo, una pareja que está fuera del matrimonio o fuera de la relación de convivencia actual, uno pone en la línea, ¿cierto? Si esa pareja en el momento histórico que ocurrió, y ahí tira la línea para abajo, y supongamos que esta es una línea discontinua aquí, esta, discontinua, ¿ya? Y siguen, y es discontinua, ¿ya? No están ni casados, o sea, ni siquiera hay convivencia, ¿no? Pero al no estar casado con esa persona, con la que tuvo doble vida, por decirlo así, o hubo un engaño, pone una línea discontinua, obviamente, porque no puede ser continua. Y ahí sale un hijo. Ahí, si la información fluye o sale, obviamente, uno pondrá una notita al margen. Siempre uno puede poner notas al margen. Un asterisco, no sé, cualquier símbolo y uno puede poner una notita. ¿Ya? No sé si aclaré la duda. Sí, profe, gracias. Ya. Siempre seguir un orden lógico, un orden cronológico. Al principio la pareja, mi primera pareja, la segunda pareja, la tercera pareja y la última pareja. O al revés, pues si es una mujer lo mismo. ¿Ah? Si es la mujer de acá que tiene distintos hombres para acá, ¿cierto? Aquí más cerca de la pareja mujer, el cuadrado, si está un cuadrado, la primera pareja hombre con los hijos que tuvo. La segunda pareja hombre con los hijos que tuvo, si es que tuvo hijos. Y la pareja actual. Puede ser un hombre o una mujer, ustedes saben que eso puede ir cambiando. Pero la premisa es la pareja más antigua, más cerca, y la pareja más actual al final, cuando hay historias de distintas parejas. ¿Ok? Sigamos. Estos son los matrimonios múltiples. ¿Se entendió, cierto? No sé si lo dije bien o me confundí, pero el más reciente es al final, significaría este. Según esto acá, para que no nos confundamos, mirando la siguiente diapo, parece que lo dije al revés. Miren. El más antiguo acá y el más reciente actual más cerca. Lo mismo acá. El más antiguo acá y el más reciente actual más cerca. Digamos al final porque en este caso, digamos, por ejemplo, aquí hay múltiples matrimonios. Aquí hay que definir el caso índice, por supuesto, ¿no? Cuando la pareja, en este caso el hombre, tuvo distintas aquí matrimonios, y acá esta mujer tuvo otro matrimonio acá, ¿cierto? De esta manera uno puede deducir qué cosa. Que esta persona, ¿cierto? Se casó a los 55 años y se divorció a los 59 de esta. Después esta persona se casó a los 60 años y se divorció a los 70 de esta. Y después esta persona se casó con esta mujer a los 80. Pero esta mujer se casó con este hombre cuando tenía 65 y se divorció a los 78. Porque ahora está casada con esta persona. En estos casos, ya, en general, cuando hay confusión, uno lleva el genograma al equipo, lo conversa con, habitualmente uno cuando hace una visita domiciliaria integral o aborda un caso, ¿cierto? Y hace un genograma, lo construye, no lo hace de forma individual, uno trabaja con un equipo o con una dupla, ¿no? La matrona puede ir con la psicóloga o puede ir con la trabajadora o asistente social. Entonces, con ella ustedes se van poniendo de acuerdo
y realicen el genograma de manera tal que puedan identificar la historia de las distintas relaciones. Lo importante es que los hijos salgan de donde deben salir. ¿Ya? Salgan, hijos en esta pareja, salgan de ahí. Si hay hijos con esta mujer, salgan de aquí. Al poner una línea hacia abajo con un hijo acá, una niña, por ejemplo, ¿cierto? Está claro que salió de esta mujer y de este hombre, porque está aquí, fuera de esta relación. No sé si me explico. Porque uno se va a encontrar con este tipo de familia con cada vez mayor frecuencia, los tuyos, los míos y los nuestros. Una primera pareja, una segunda pareja. ¿Sí? Si hay alguna duda, chiquillas, me preguntan, por favor. ¿Alguna duda? En todo caso, después, a la medida que vayan aplicando los quilogramas, cuando lleguen, por ejemplo, a un CESFAM, ¿cierto? Y aborden el modelo de salud familiar y apliquen esto con su matrona clínica, van a ir viendo estas experiencias y, por supuesto, en cuarto año en gestión del modelo de salud familiar con mayor detalle. Lo importante es que aquí sepan las cosas clave. Hombre cuadrado, mujer círculo, línea continua matrimonio, línea discontinua relación de convivencia. Los hijos hacia abajo de acá. Poner la edad, ¿cierto? En este caso, de las relaciones de pareja, la edad en donde ocurrió el matrimonio o convivencia y el divorcio o separación. Poner los hábitos o situaciones importantes acá y los acontecimientos vitales acá. Poner la edad al medio. Poner el nacimiento y poner la muerte si queda fallecido. Esos conceptos me interesa que les quede claro. Orden de nacimiento de los hijos. Siempre los hijos se ponen de mayor a menor. Obvio. Entonces, esto va descendente. 15 años, 13, 10, 2. Por ejemplo. No pueden poner el hijo menor acá o el del medio acá. No. De mayor a menor. De izquierda a derecha. En este caso que vemos acá, una familia nuclear, ¿cierto? Tenemos 2 generaciones, ¿cierto? Hombre, mujer, biparental, están los 2 padres, ¿cierto? Están casados y tienen 4 hijos, de los cuales el mayor es un hombre. Después vienen 3 mujeres. Ya, mellizos o disigóticos, cuando son mellizos, ¿ah? Está acá, está papá y mamá, y sale una línea de esta manera, ya, evidenciando que son mellizos, es decir, o disigóticos, así fueron 2 cigotos, fueron 2 óvulos distintos, ¿cierto? Fecundados por 2 espermas. En cambio, los gemelos idénticos o homocigóticos, ¿cierto? Igual que esto, pero se le suma una línea acá, y obviamente el mismo sexo, porque son del mismo cigoto, gemelo idéntico. Hijo adoptivo con una línea discontinua. ¿Estamos? Las líneas de punta se utilizan para encerrar, ojo, esto es muy importante, por favor, no se lo olviden. Por favor, no se les olvide. Las líneas de punta se utilizan para encerrar a los miembros de la familia que viven en el hogar inmediato o bajo un mismo techo. En esta familia de 4 hijos, puede ser que este hijo mayor o esta hija del medio ya no viva con la familia y esté viviendo en otra ciudad, por ejemplo, en Talca, estudiando. No vive con la familia. Viaja ocasionalmente a su casa. ¿Ya? Entonces, esta persona, si no vive con la familia, o supongamos que este hijo ya tiene 30 años, ¿cierto? Y trabaja, y vive afuera, o tiene otra pareja, esta línea tiene que pasar y dejar afuera a este hijo que no vive con la familia. Es decir, se encierra con una línea ya discontinua o punteada
a todos los miembros que viven en el hogar o bajo el mismo techo habitualmente. Si, por ejemplo, este hombre y esta mujer están separados con una línea o divorciados con dos, probablemente no vivan en la casa. Entonces ustedes dejan a este hombre fuera y encierran solo a los hijos y la mujer. Todo genograma, no se olviden, repito, todo genograma debe llevar la línea discontinua para identificar quiénes son los integrantes de la familia que viven en el mismo techo. ¿Dudas en este punto? ¿Dudas? No, profe. Ya. No, profe. Ok, y recuerden, poner abajo la fecha. Aquí dice el año, ¿eh? Pero pongan la fecha. No cuesta nada poner 13 de octubre de 2021. ¿Vamos a hacer una pausa? Unos 5 o 10 minutos y comenzamos. Recomenzamos, ¿ok? Esta es como el instrumento en donde más tiempo le dedicamos, ¿no? Lo demás va a ser un poquito más rápido. Pausa y ve la diapo. Sí, profe. Ya, vamos a continuar. Después de esta breve pausa, recordemos entonces que siempre debemos, al finalizar el genograma, siempre debemos encerrar con una línea discontinua o punteada los integrantes de la familia que viven bajo el mismo techo, en forma habitual. ¿Ok? Las relaciones. Recuerden que hablábamos de que el genograma sirve para las estructuras, para entender, conocer la estructura de la familia, si es nuclear o si es extendida, si es biparental o monoparental, en qué etapa del ciclo vital está, cuántos hijos tiene, el sexo de los hijos, etc. Cómo está conformada. Pero también sirve para ver la dinámica familiar, cómo se relacionan. Y esto se hace con líneas de relaciones, ¿ya? Cuando hay 3 líneas es una relación muy estrecha entre un integrante y otro. Estas líneas se dibujan entre un integrante y otro de la familia. Si es estrecha o medianamente estrecha, 2 líneas. Y si es débil, ya, un poco, yo diría, no es tan estrecha, una línea. ¿No? Si es distante, una sola línea discontinua. ¿No? Muy estrecha, cercana. Esa era lo que yo quería decir. Cercana. 2 líneas. Si es conflictiva, una línea de este tipo, en zigzag. Hay relaciones que son podríamos decir, de amor y odio. O sea, son estrechas, pero también hay conflictos habituales. Entonces, ustedes pueden poner 3 líneas y encima la línea de conflicto. Cercana, conflictiva, 2 líneas y la línea de conflicto. Distante, ya lo dijimos, una relación distante. Si hay un quiebre, por ejemplo, no sé, un padre que abandonó a su hijo o a su hija, abandonó a la pareja y nunca tuvo relaciones ni mantuvo esa comunicación o vínculo con el hijo, ahí se producen quiebres. ¿Ya? Si una pareja ya cada uno vive por su lado, viven bajo el mismo techo, pero hay un conflicto serio, también ahí puede dejar o una separación, digamos, quiebre. O yo no me hablo con mi hermano porque hubo un problema muy grave, muy severo, y yo vivo con él, pero no me hablo. Hay un quiebre también en esta línea. Hasta ahí más o menos lo que es genograma, ¿no? Obviamente después con los talleres, con ejemplos, van a ir viendo esto más en detalle. Vamos a hablar del ecomapa, un segundo instrumento clásico en salud familiar. No sé si hay alguna pregunta respecto del genograma en lo que vimos. ¿Ya? Eso es muy general, pero más o menos el 90% de lo que se debe saber de genograma. Lo demás es práctica. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda respecto de lo que hablamos de genograma?
También es conocido como familiograma. También lo van a leer o lo pueden encontrar así. Habitualmente el nombre que nosotros más conocemos es genograma. Repito, ¿alguna duda antes de pasar al segundo instrumento? Por mi parte no. Ya, cualquier duda por el chat, no hay problema en aclararlo, ¿ok? Vamos a pasar al segundo instrumento clásico, después del genograma, yo diría que uno de los más importantes, que es el ecomapa. Es un mapa ecológico de la familia, por supuesto. Ecomapa. Muy sencillo de aplicar, ¿cierto? Aquí tenemos un ecomapa. Es un instrumento gráfico y resumido, autoaplicado, que permite descubrir las redes de apoyo familiar, las interacciones de la familia y cada uno de sus miembros con los sistemas que los rodean. ¿Ya? Ojo, las redes de apoyo familiar o las redes de la familia. Por eso descubrimos. ¿Ya? Autoaplicado porque lo puede hacer el caso índice. Ustedes le checan el papel, el lápiz, y él puede ser su ecomapa. Ustedes les van explicando nomás que primero tienen que dibujar acá la familia, ¿ya? O un esbozo de lo que es la familia, los integrantes, papá, mamá, hijos, ¿ya? O 2 o 3 hijos. ¿Ya? Si vive el abuelo ahí en la casa, también pueden dibujar el abuelo o la abuela, si que viven juntos. Y ahí, ¿cómo se relaciona esta familia con el entorno? Lo que nosotros llamamos el mesosistema. ¿Ya? Aquí puede ser que se reúnan, porque él es adulto mayor, a lo mejor entonces es el club de adulto mayor. La relación es más o menos estrecha, cercana, digamos. ¿Ya? Hay otra familia aquí, la familia X, no sé, la familia del hermano, por ejemplo, de ella. Y la relación es conflictiva. El trabajo, la relación es conflictiva. La iglesia es distante. Junta de vecinos es cercana. Con los amigos hubo un quiebre. Se usan las mismas líneas que se usan en el genograma para identificar el tipo de relaciones que tiene. En el genograma también se usan para identificar las relaciones que tienen los integrantes de la familia o la familia con elementos del mesosistema o del entorno. La escuela, el CESFAM, salud aquí, y más que poner salud, que poner el CESFAM, tal, qué sé yo, con el establecimiento de dispositivos que más se relaciona a esa familia. ¿Viste? Ahí podemos decir que es más o menos cercana, pero conflictiva. ¿Por qué? Ahí pasa la información. Ustedes la pueden digamos, graficar de esa manera. Veremos todo, puede haber acá no sé, puede haber acá la iglesia evangélica, puede estar un grupo juvenil o el club deportivo, ¿ya? El club de artes marciales, no sé, cualesquiera de los de instituciones, ¿ya? O elementos, las redes de la familia. Puede estar la municipalidad también, sí que es un elemento importante de la red. Y permite, por cierto, determinar la cantidad de redes, la importancia, ya la fortaleza que tiene esa red o la debilidad con que cuenta la familia. El ecomapa nos va a permitir muchas veces, digamos, determinar con la familia, acordar con la familia quiénes están disponibles para apoyarse. ¿Ok? Identifica posibles motivos de estrés o de conflicto con los otros subsistemas. Permite visualizar recursos para movilizar en momentos de crisis. Obvio, todo esto de la iglesia puede ser un recurso en la escuela, el SFAM, la municipalidad, otra familia, o una gran amiga, un amigo. Todo esto lo refleja él en Comapa. Entonces ahí uno puede decir, acá podemos acudir para este problema que usted tiene. Ah, sí, miren, no lo había pensado. Indica si las familias en conjunto o algunos de sus miembros están aislados de aquellas fuentes de recreación, educación, salud, social, trabajo. Porque puede ser que algún integrante solamente de la familia se conecte, se vincule y los demás no. O todo menos uno que pasa encerrado y no se vincula con nadie.
complementa la visión aportada por el genograma, posibilitando un conocimiento integral del sistema familiar. Obviamente, el genograma nos va a permitir saber la estructura y dinámica de la familia, y el ecomapa nos va a permitir saber cómo se relaciona la familia con el entorno, con sus redes. Instrumento que en conjunto con los otros asume un valor diagnóstico y terapéutico, es decir, nos va a permitir identificar una situación de pérdida de salud o de riesgo de salud, pero también nos puede permitir identificar la solución. Por eso que hablamos de un valor diagnóstico y terapéutico. Se representa el genograma de la familia en un círculo o en un rectángulo en el centro de la hoja. A su alrededor se dibujan tantos círculos o rectángulos, da lo mismo, como interacciones con sistemas externos tenga la familia en su totalidad. Todas las interacciones que realizan con todas las instituciones o familias o elementos del entorno de la familia que sean relevantes, sean por una connotación positiva o negativa. Se coloca el nombre de la institución: salud, educación, recreación, cultura, deporte, política, religión, etcétera, etcétera. Y uno tiene que ir poniendo. Salud, puede poner aquí el CESFAM, por ejemplo. El hospital, o la Teletón. La familia Pérez Rojas, por ejemplo. La Junta de Vecinos, la iglesia católica, evangélica, el trabajo, la escuela, los amigos. Y aquí la línea puede ir a la familia o puede ir al integrante que sea más relevante en esta relación. Los dos son válidos. Se establecen conexiones a través de líneas que unen a la familia y a sus miembros con los elementos externos que dan cuenta de la naturaleza de las relaciones. Y las relaciones con estos elementos son las mismas que se usan en el genograma. Muy estrecha 3 líneas, cercana a 2 líneas, distante una línea discontinua, muy estrecha pero conflictiva, quiebre. ¿Ven? Lo mismo. ¿Se fijan? Aquí esta familia es estrecha con la escuela, es cercana con el adulto mayor, con la junta de vecinos, hay un quiebre con los amigos, distante con la iglesia, conflictivo con el trabajo y con esta otra familia, y cercana y conflictiva con salud. Eso respecto del ecomapa, ¿eh? Es una presentación más o menos corta, porque hicimos un resumen de todos los instrumentos clásicos. Vamos a hablar de la línea de vida familiar. La línea de vida es un método gráfico en el cual se enfatizan los eventos más importantes en la vida de una familia. Una línea de tiempo de la familia, eso es. Y correlaciona los eventos familiares con la salud de los miembros, usándolo en conjunto con el genograma, aporta información de manera rápida y fácil. Siempre se utiliza en conjunto con el genograma. Por ejemplo, acá en 1980, Pedro y Juana se conocen en la fábrica. 1981, matrimonio civil, viven de allegado en terrenos de padres de Pedro. Nace Francisco en 1982, se casan por la iglesia en 1982, en el 87 nace Claudia, tiene síndrome bronquial obstructivo a repetición, queda viuda Rosa, madre de Juana, y se va a vivir con ella. Pedro le da úlcera, en un año con la suegra parece que le dio úlcera, gástrica me imagino. Juana es una policonsultante, Pedro se dedica a beber, ella es un bebedor problema, el año 92. Francisco tiene problemas de conducta en el colegio. Hay un ejemplo. Obviamente uno puede ir poniendo en una línea de vida así, con cada hito, así, ordenadito, o si no, acá, después el segundo evento, tercer evento con la fecha, ¿no? Abajo. Mes y año puede ser, o año.
Si hay un evento muy importante o trascendente, puede poner mes y año, y eso se correlaciona con el genograma y con las circunstancias que está padeciendo la familia. Eso es la línea de vida. Se fijan en un instrumento de fácil aplicación, uno lo va construyendo con la persona que es objeto de estudio, o el caso del índice. Sí, profe. Ya. Aquí también vamos a hacer una exposición bastante resumida de estos otros instrumentos que son complementarios al genograma y al ecomapa. ¿Ya? Hablamos de la línea de vida, vamos a hablar del APGAR familiar. La definición de APGAR es una medición cualitativa de la satisfacción de los miembros de la familia con cada uno de sus componentes básicos de la función familiar. ¿Ya? Es decir, mide cualitativamente, no cuantitativa, sino que la calidad de la satisfacción de los miembros que tienen la familia. Tú le aplicas el APGAR a la señora María, por ejemplo, ¿ya? O se lo aplica a Francisca, que es la hija, es la opinión, la medición que ella tiene de cómo se siente satisfecha con la dinámica de su familia. ¿Eh? ¿Cuándo se usa la APGAR? Para evaluar la forma en que una familia se involucra con el cuidado de una persona enferma, por ejemplo. En una familia en crisis, permite conocer los recursos propios y cómo son utilizados. Permite identificar áreas específicas deficitarias. El APGAR mide varias áreas. Yo no sé si les pasaron, les pregunto, el concepto de el APGAR, el test de APGAR al recién nacido. No sé si se lo han pasado en segundo, no tengo claridad. ¿Me pueden contestar eso? Sí, profe, en neonatología. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se aplica? ¿Cuáles son los criterios? APGAR. El color. Vamos por orden. No sé si se sabe la mnemotecnia de del APGAR. Mnemotecnia es cuando uno inventa una sigla o hay una sigla que se inventa para incorporar a la memoria todos los elementos de algo. Eso es mnemotecnia. Por ejemplo, hay una mnemotecnia para el APGAR. FETIC. ¿Sabían ustedes? Sí, profe. ¿Sabían eso? Ya, que hay mnemotecnia para muchas cosas. Para los pares craneanos en anatomía, etc. FETIC. La frecuencia cardíaca es el FETIC, la F. E, esfuerzo respiratorio. T, tono muscular. I, irritabilidad. Y C, color. ¿Ya? Así como la APGAR del recién nacido que se aplica, ¿cierto? Los primeros minutos de vida, ¿cierto? Mide 5 criterios. Acá la APGAR familiar mide también algunos criterios que vamos a repasar. ¿Ya? Ahí está. APGAR familiar. ¿Por qué? Porque viene de esta sigla, ¿ya? Que tiene que ver con estos conceptos. Adaptabilidad, P de participación o poder, G de gradiente de crecimiento, A de afecto y R de resolución. Como entonces la familia o el integrante a quien le aplicas, el APGAR visualiza cada uno de estos elementos de la familia desde la perspectiva de esta persona. Ojo, no es un diagnóstico de la familia, sino que es el nivel de satisfacción que tiene esa persona que tú le aplicas el instrumento. Porque perfectamente, este joven que está aquí puede tener una opinión muy distinta al papá en estos elementos. ¿Se fijan? A, adaptabilidad. Capacidad de utilizar recursos intra y extrafamiliares para resolver problemas o situaciones de crisis. Para eso sirve la adaptabilidad, este concepto. Y la pregunta es, ¿conversan entre ustedes de los problemas que tienen en la casa? Esa es la primera pregunta. Son 5 dimensiones. P, participación, capacidad de compartir los problemas y de comunicarse para explorar fórmulas de resolución de esto. Cooperación en las responsabilidades del mantenimiento familiar y la toma de decisiones. La pregunta es, ¿las decisiones importantes se toman en conjunto en la familia? G,
Desarrollo o gradiente de crecimiento, capacidad de apoyar y asesorar en las distintas etapas del ciclo vital, permitiendo la individuación y separación de los miembros de la familia. La pregunta es, ¿estás satisfecho con la ayuda que recibes de tu familia cuando tienes problemas? A, de afectos o afectividad, capacidad de experimentar cariño y preocupación por cada miembro de la familia y de demostrar distintas emociones como amor, pena o rabia. Pregunta, ¿sientes que tu familia te quiere? Y la última, la capacidad de resolución, que es la capacidad de instrumentalizar los elementos anteriores, entendida como compromiso de dedicar tiempo a atender necesidades físicas y emocionales de los demás miembros, generalmente asociada al compromiso de compartir ingresos y un espacio. ¿Cuál es la pregunta que aborda esta área o dimensión? ¿Los fines de semana son compartidos por todos en la casa? Pero cuando el fin de semana es compartido, se da esta capacidad de resolución, o hay más posibilidades de que se dé. Pero si cada uno vive su vida y no se encuentran siquiera el fin de semana, uno entenderá que la semana es más complejo para algunas familias. Trabajan, llegan muy tarde, cada uno con sus temas, pero el fin de semana es un momento para la familia. ¿Cuál es la utilidad? Es un cuestionario de screening. ¿Qué significa screening? Que se lo puedes aplicar a la población general. A toda la familia le puedes aplicar el APGAR si tú quisieras. Al aplicar un screening o tamizaje, que es lo mismo, tú puedes ir discriminando de alguna manera a aquellas familias que tienen un cierto mayor riesgo, de acuerdo a la percepción que tiene la persona sobre cómo funciona su familia. Permite una visión rápida y panorámica de los componentes de la función familiar y sirve para distintos tipos de familias. Es importante recordar que el APGAR no mide funcionalidad familiar. No mide si una familia es funcional o no. Solo mide el grado de satisfacción que tiene el encuestado respecto a cómo funciona su familia. Ojo, mide solamente el grado de satisfacción. Y ahí están las 5 preguntas. ¿A qué dimensión aborda cada pregunta? Y aquí tiene 3 opciones. Casi nunca, 0. Está corrido esto, ¿eh? Casi nunca, 0. A veces, 1. Casi siempre, 2. Total de puntaje máximo, 10. Mínimo puntaje, 0. Más que la APGAR. Mientras más alto el puntaje, mejor es la percepción que se observa en ese integrante al cual le has aplicado. De 7 a 10 puntos, satisfactorio, solo reforzar. De 4 a 6, satisfacción moderada, evaluar, monitorear y apoyar. Y 0 a 3, hay una insatisfacción evidente y necesidad de apoyo inmediato. Repito, esto no mide funcionalidad familiar, mide la percepción que tiene la persona a la cual tú le aplicas respecto de cómo funciona su familia. Que se cubren las necesidades emocionales fundamentalmente. Vamos al siguiente, círculo familiar. Otro instrumento gráfico. Es una representación gráfica sobre la familia que elabora el usuario tal como la percibe y le permite a él y al profesional visualizar mejor las relaciones de cercanía o lejanía dentro del marco familiar. Es una representación gráfica, así como lo es el ecomapa, como lo es el genograma. Bueno, aquí el caso del índice es OR, Ocas Rojas, por ejemplo. Entonces, cada integrante que es relevante para OR, para Oscar Rojas, supongamos, él lo va a dibujar con un círculo en forma libre en relación a este círculo. Dentro del círculo o fuera del círculo. Del tamaño que a él le parezca. ¿Qué permite el círculo? Conocer algunos aspectos de la dinámica familiar, alianzas, límites entre miembros o subsistemas, cómo está la comunicación. Amplifica la conciencia familiar a partir de la percepción que cada miembro tiene de su familia. Obviamente el círculo familiar se le aplica a una persona, habitualmente el caso índice. Si tú le aplicas este mismo instrumento a
integrante de la familia, pues obviamente que puede ser diferente. Pone en el mapa personas y cosas que no se revelan en el genograma. Es decir, ahí se exponen situaciones que el genograma de por sí no te las muestra. Identifica situaciones de conflicto. Permite trabajar en la motivación para el cambio, muy importante. También permite establecer metas personales de cambio. Permite visualizar nuevas estrategias. Desplaza el foco de atención desde el individuo y sus síntomas a una perspectiva más familiar. Miren este círculo. Supongamos que este que está aquí es el caso índice, este, C, que está como al medio, supongamos. Aquí hay 3 personas que lo dibujan así, juntitas. 4 personas que lo dibujan acá, juntitas. A él se dibuja pegado a otro. Acá arriba hay una persona. Hay 3 acá por acá, fuera del círculo, otras 3 por acá. Hay otras por aquí dibujadas que no tienen ni siquiera las iniciales. Entonces uno ahí va identificando situaciones de riesgo. ¿Qué quiso dibujar con eso? Dar un tiempo prudente para su ejecución, mínimo 3 minutos. Lo más importante es conseguir que la persona piense en sí misma desde su perspectiva. Facilitar a que la persona haga sus propias conexiones o conclusiones. ¿Cuáles son las instrucciones? El círculo grande va a representar a tu familia, tal cual es ahora. Eso es lo que uno le dice primero. O a su familia. Ojo, yo siempre digo a mis alumnos, no tuteen a las usuarias. Por un tema de respeto, ¿no? Y de una distancia, digamos, necesaria y prudente para la relación profesional-usuario. El círculo grande entonces va a representar a su familia tal cual es ahora. Dibuje en él pequeños círculos que lo representen a usted y a sus familiares o a las personas y a las personas significativas para usted. Pueden estar dentro o fuera, tocándose o lejos, ser grande o pequeño, depende del significado o influencia que tenga para usted. Si hay otras personas lo suficientemente importantes en su vida como para ponerlo, inclúyalas. Identifique cada círculo con una inicial. Recuerde, no hay círculos buenos ni malos. Estas son las instrucciones que uno debe tener siempre presente. Entonces, el círculo grande va a representar a toda su familia, tal cual es ahora. Y aquí va a dibujar los integrantes, en pequeños círculos que te representen a usted y sus familiares, las personas significativas para usted. Puede poner una inicial o el nombre, María, con todas las otras personas. ¿Ah? Pueden estar dentro o fuera, tocándose o lejos, ser grande o pequeño, dependiendo del significado o influencia que tiene para usted. Uno tiene que irle explicando eso. Si hay otras personas lo suficientemente importantes en su vida, como para ponerla, inclúyala, no tenga temor. No tiene por qué ser alguien de la familia, puede ser un gran amigo o un familiar lejano, que no viva con usted, pero está siempre ahí. Puede ser el cura, puede ser la matrona, ¿quién sabe? Las personas tienen adultos significativos en distintos contextos. Identifique cada círculo con una inicial. Caso índice, ahí está claro, ¿ven? Doble círculo. O le pueden poner una flechita, como ustedes quieran. Identificar el caso índice. Lo clásico es un doble círculo, igual como el genograma. No hay círculos ni buenos ni malos. Animar al usuario a describir brevemente lo realizado. ¿Qué le parece este dibujo? Animar a cada miembro de la familia a describir y explicar lo que dibujó. Si es que uno lo aplica a distintos integrantes de la familia. Uno habitualmente quiere saber la percepción que tiene el caso índice de su familia, ¿cierto? Por lo tanto, uno le pregunta a la persona que lo dibujó. Interpretar en conjunto con la persona, nunca uno solo, ni la persona sola. En una conversación empática, asertiva, interpretar
los límites, los roles, las alianzas, el tipo de comunicación, el equilibrio, la jerarquía, cómo se agrupan los subsistemas, los límites, etc. El tamaño, cuál es el significado que tienen, por qué lo dibujó más grande o más pequeño. A lo mejor lo dibujó así nomás, pero otras veces dice, no, que es muy importante. Esta es la persona más importante. Esta, la verdad, no tiene mucha importancia. Esta es distante, por la verdad, y no tengo comunicación, no, he tenido problemas. No, él es muy cercano, yo con la que más converso es con él. Este está arriba porque el que toma la decisión es mi papá, no es mi abuelo. Es mi hermano mayor el que corta el queque, porque él es el que lleva la plata para la casa. Por eso lo dejé arriba. ¿Y por qué tan abajo? No, porque a mí nadie me toma en cuenta. Yo soy el último. Todos pasan sobre mí. ¿Se fijan? La posición. Pues uno tiene que interpretar conjuntamente con la persona. Uno no tiene que interpretar, uno le va haciendo preguntas abiertas. Y puede también, como decíamos delante, ¿cierto?, conocer más sobre la dinámica familiar. Cómo están los límites entre los subsistemas, las alianzas que hay entre integrantes de la familia, quién tiene el poder, cómo se comunican, o quién se comunica más con quién. Uno hace preguntas abiertas. ¿Hay algo que le llame la atención? Hábleme de eso. ¿Qué me puede decir? ¿Por qué eligió ese tamaño? ¿Cómo se siente con el tamaño que eligió? ¿Por qué lo dejó afuera del círculo? ¿Por qué esa distancia? ¿Cómo se siente en relación a esa distancia? ¿Le gustaría que fuera más cercana? ¿Y qué necesita para que sea más cercana? ¿O para mejorar? ¿Quién cree que lo puede ayudar en este grupo de personas? ¿Qué puede hacer usted para producir el cambio? ¿Cómo se imagina que la situación puede ser mejor? ¿Se fijan? Entonces son preguntas que permiten ir avisorando soluciones.